Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuándo nos vean. Aquí estamos desde Colectivos. Con mucho gusto a todos los seguidores, un gran abrazo desde esta plataforma que presenta este programa que se llama Échale Mate. ¿Qué significa échale mate? Échale cabeza. Échale cabeza ante una narrativa de los medios de comunicación monopólicos que necesita tener una versión diferente, un enfoque diferente de lo que plantea la gran prensa y la gran televisión. De tal modo que hoy nos acompaña nada menos ni nada más que Carla Álvarez. Carla Álvarez, especialista en seguridad, profesora IAEN, una persona que siempre los medios de comunicación alternativos la buscan porque es una voz autorizada en el tema de seguridad, es su especialidad. De tal modo que vamos a tener una conversación muy amena, muy agradable con ella y muy profunda. Los invitamos a todos los compañeros de Colectivos a escuchar este programa y a mantenerse en la onda para poder tener una versión nueva, interesante. Carla, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas en la audiencia. Chévere. Carla, mira, el presidente de la República, que se reelige ya el 24, es decir, el fin de semana, nuevamente como presidente por 4 años, ha enviado a la Asamblea una ley económica urgente que supone que debe ser tratada por la Asamblea en 30 días. Y si no es tratada, entra por la ley y es inscrita en el registro oficial. Yo quisiera, Carla, que tú me comentes. Conoces muy bien de la ley, se ha comentado en varios medios, pero nos gustaría tu opinión respecto a esta ley. ¿Qué trata la ley? ¿Cuáles son los aspectos que hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles son las cosas positivas o las cosas que hay que tener, digamos, presentes en este momento? Carla. Bueno, a ver, es una pregunta amplia, ¿no? Empecemos porque yo podría decirte que el nombre de la ley no necesariamente corresponde o no refleja todo lo que hay en su contenido. Cuando hablamos de una ley orgánica para la lucha a la economía, contra las economías criminales, pues estamos pensando que es una ley que apuntala o que busca la prevención del delito, la desarticulación de la criminalidad, pues con muchas estrategias económicas, y eso no pasa así en este caso. Además, por otra parte, es un proyecto de ley económico urgente, es decir, que tiene unos procesos express para ser aprobados, y para que esto ocurra, las leyes tienen que tener unidad, o las propuestas y las iniciativas deben tener unidad en la materia, que lo que quiere decir es que debe versar sobre un solo tema, no hacer una ley con un conjunto de temas que estén dentro. Y la ley no responde a ese criterio de unidad de la materia. Entonces, tenemos una ley que aborda lo económico, sí, pero no en el grueso del contenido, es decir, que las propuestas económicas y tributarias son muy puntuales, muy específicas. Las reformas a otras leyes o las otras iniciativas ocupan la mayoría del texto legal y no se cumple con la unidad de la materia. Entonces, estamos viendo que es una ley que yo diría que en términos muy coloquiales hay que darle una vuelta de tuerca, es decir, hay que pensarla un poco mejor para poderle dar el sentido que necesita, porque si bien yo estoy súper de acuerdo en que nosotros debemos, como ecuatorianos y ecuatorianas, debemos luchar contra los grupos organizados criminales a raíz de o a través de la economía
de blindar o de bloquear sus ganancias, de rastrear sus ingresos, sus egresos, los modos en que lavan el dinero. Es decir, nosotros debemos cortar la economía. Creo que esa es una estrategia bien importante. Pero la ley en esta propuesta no está orientada a cumplir con todas las funciones que se requiere para una estrategia sólida para cortar el financiamiento de estas organizaciones. Carla, la primera cosa que me llama la atención es lo inconstitucional de la ley, porque tú estás diciendo muy claramente, una ley urgente tiene un solo tema, y el tema económico en este caso sería para mejorar determinadas áreas de la producción, para el tema de impuestos, etcétera, y esa ley toma varios aspectos. La Corte Constitucional, pregunto, ¿va a llamar la atención al presidente porque esa ley es inconstitucional o ya simplemente pasó y la Asamblea tiene que trabajarla? No lo podría decir así con toda la seguridad. Lo que sabemos es que el CAL en la Asamblea ya aprobó esta iniciativa y pues está a un paso de someterse a debate. Todavía necesitamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional. No se puede saber eso, pero es posible que haya un llamado de atención sobre la ley porque no cumple con la unidad de la materia. Eso es, en términos políticos, eso es posible que ocurra. Ahora bien, si esto ocurre y si es que hay que reformular la ley y los contenidos, es importante que se le dote a esta iniciativa de unas características distintas a las que tiene, porque la ley está privilegiando el uso de la fuerza y el uso de estrategias combativas dentro de un conflicto interno, más que el uso de estrategias económicas para reducir o para menguar la potencia de los grupos criminales. Entonces, creo que por ahí hay que reformular la ley, ya sea que tenga una observación de la Corte Constitucional o ya sea que los debates parlamentarios no permitan su aprobación. Sin embargo, hay que hacer estos ajustes porque efectivamente necesitamos una ley, necesitamos una política criminal, necesitamos otras herramientas también para combatir el crimen organizado que no estamos teniendo, pero necesitamos afinar estas herramientas para que sean útiles y no resulten contraproducentes, que eso es uno de los riesgos que podríamos correr con esta norma. La narrativa del gobierno es justamente combatir a los grupos, a los GDO, ¿verdad? Y a las mafias organizadas. Sin embargo, hay una serie de elementos que le permite a los jueces como primera opción la prisión preventiva, cuando en el Código Integral Penal la prisión preventiva debe ser el último elemento que se tome cuando tú tienes una sospecha y acusación a una persona. Acá se plantea que inmediatamente tú serás tomado preso como prisión preventiva para entrar al proceso de análisis del delito. Una segunda cosa también que me gustaría que tú comentes es el tema del indulto. Incluso el presidente de la República a los militares y policías le da la autorización, de alguna forma dicho, que el uso de la fuerza, cuando el uso de la fuerza tiene que ser progresivo de acuerdo al acontecimiento que se está en este momento ejecutando. No es cuestión de lanzar balas simplemente y punto. No a discreción, sino que hay un proceso que tiene que ver con salvar la vida del policía o del militar o de las personas que están alrededor. De tal modo que ellos, incluso el presidente dice que es en el caso que eso sucede, él puede dar un indulto. Es decir, es terrible. Y la última cosa que quería anotar para que tengas otro elemento es la posible persecución que se pueda hacer a los opositores del gobierno o alguien que piense diferente en la medida de que se lo acuse de cualquier cosa. Es decir, pueden invadir tu casa, pueden ingresar a tu domicilio
por cualquier motivo, sin orden judicial. Eso permite que a cualquier persona se le puede tomar preso, meterse en su casa, ¿verdad? Y acusarlo de terrorista, acusarlo de... Y no hay posibilidades, porque inmediatamente la prisión preventiva, inmediatamente puede venir el juicio y la sanción. ¿Qué piensas al respecto de esos todos tres elementos que te he planteado? ¿Son así? A ver, la ley está planteada en 4 o 5 bloques. Hay un objeto de la ley, hay un ámbito de aplicación, unos principios rectores, es decir, sobre qué versa la ley. Después tenemos un reconocimiento oficial del conflicto armado, hay una definición del bloque de seguridad y de sus atribuciones, hay un establecimiento, una definición de medidas económicas, hay un régimen de transición al estado de paz, que esto es una cosa interesante de la ley, pero también hay unas disposiciones reformatorias de leyes existentes y ahí entra justamente lo que tú estás mencionando, ¿no? Podrían resumir en 5 puntos, ¿no? Primero tenemos la confiscación e incautación de bienes vinculados a economías criminales, es decir, estos bienes pueden ser utilizados o liquidados para financiar la política de seguridad del Estado, aunque no se especifica en qué se van a utilizar esos bienes. Tenemos también el planteamiento de que las personas que hagan donaciones a las Fuerzas Armadas van a poder tener un 30% de descuento en el impuesto de la renta, lo cual es una innovación. Hay gente que lo está criticando mucho, puede ser cuestionable. Establece incentivos para la economía formal, beneficios tributarios, compensaciones en zonas focalizadas, que son zonas que están viviendo condiciones de vulneración por la violencia, y establece, bueno, también la regulación del sistema financiero a través de los controles de operaciones financieras sospechosas que tiene que hacer la UAFE. Y también la extinción, establece el régimen de extinción de dominio para bienes originados en actividades ilícitas utilizadas para el conflicto armado interno. Entonces, este es como el cuerpo económico de la ley. Esto es a donde se apuntan. Lo que es interesante es que ninguna de estas actividades, excepto la exoneración del 30% del impuesto a la renta para las donaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y los incentivos a las zonas de seguridad, solo estas 2 medidas son completamente inéditas. El resto ya está regulado en otras leyes del Estado, es decir, no es una ley completamente nueva, ni hay ninguna medida económica extraordinaria o fuera de lo que podríamos pensar. Pero más allá de este cuerpo, bueno, lo que tenemos es unas disposiciones o unos artículos que son bastante más extensos en lo que se refiere a la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y ahí justamente viene lo que tú dices, ¿no? Detenciones y allanamientos sin orden judicial, detenciones con fines investigativos, prisión preventiva obligatoria, el indulto anticipado o la impunidad preventiva que le llamaría yo, y el reciclaje de armas, que además es esta lógica de quitar las armas, de incautar las armas de los grupos criminales y para que las utilicen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Perdón. Entonces, estas son como unas propuestas que reconfiguran o desconfiguran el Estado de Derecho por el conflicto armado interno, pero por el uso que también se hace de la ley y se vulneran los derechos humanos, y ahí es cuando entra la gente en una situación de desprotección, porque perfectamente podríamos ser todos y todas sospechosos de asociación ilícita, de estar como vinculados con estos grupos, y podría haber algunas vulneraciones de los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza. Ahora, te digo yo que haciendo un análisis de lo que de la ley, pues lo que hice es poner el documento de la ley en el chat GPT. Y entonces le pedí que haga un análisis de la ley y decía que me pareció como
gracioso un poco, pero alarmante al mismo tiempo, que decía que una de las falencias de la ley es que adolece de mecanismos de control y de regulación para evitar los abusos y el uso excesivo de la fuerza, ¿sí? Entonces, claro, lo que tienes es que tienes una ley que incorpora unas disposiciones para acortar las economías criminales, pero son unas disposiciones que se repiten de alguna manera porque ya están presentes en otros cuerpos legales, ¿sí? Pero esta misma ley establece unos mecanismos de acción que vulneran derechos para las personas, porque lo que hablábamos, puedes tener allanamientos sin orden judicial, detenciones sin orden judicial, prisión preventiva. Y entonces esta vulneración, la que deberíamos hacernos como pregunta a todos los ciudadanos y ciudadanas es, las vulneraciones establecidas en este proyecto de ley, ¿nos van a dejar los resultados que estamos esperando? ¿De qué manera el permitir que nos vulneren estos derechos o ponernos en condición de vulnerabilidad va a mejorar la calidad de vida o va a pacificar a la sociedad ecuatoriana? Esto es una cosa que no sabemos, esta evaluación no tenemos. Yo te podría decir que la falta de controles, que es lo que me decía el chat, la falta de controles para las Fuerzas Armadas, lo que hacen es ponernos en un altísimo riesgo de cometer excesos y de volver a replicar casos como los de los 4 niños de las Malvinas mucho más frecuentemente. Entonces, creo que es necesario revisar esta ley. Creo que no hay que renunciar al control económico, pero y a la posibilidad de ver a la lucha contra la criminalidad desde la perspectiva económica. A eso no hay que renunciar, pero hay que hacerlo de una manera más integral, más compleja y que busque y que tienda a vulnerar menos los derechos de la población civil, de la sociedad y de la ciudadanía, y que no necesariamente está vinculada con estos grupos y que puede pagar los platos rotos. Claro, justamente, mira, con el tema que tú planteabas en una parte de la ley, la posibilidad de que los empresarios financien a la policía. En Veracruz, en México, se tomó esa medida hace algunos años y prácticamente los empresarios financiaban a la policía, pero para beneficio de ellos. Es decir, el momento que tú permites que los empresarios financien, van a tener exigencias. Y entonces la policía va a descuidar el servicio a la ciudadanía para concentrarse más en cuidar los grandes negocios de los empresarios. Ese es un tema que me parece muy importante. Yo no sé cuánto se está tomando en cuenta el tema de la participación y fortaleza de la UAFE, porque el tema fundamental, más tarde tú lo vas a decir, está en la línea de lavado de dinero, ¿verdad? Que se hace mediante los paraísos fiscales. Entonces, yo quisiera entrar en este momento en una manera muy pedagógica de tu parte a decirnos, mira, yo creo que el Ecuador necesita, para tener mayor seguridad y tranquilidad, desde el punto de vista económico, el punto de vista legal, desde el punto de vista penal, esto y estos puntos. ¿Cuáles son los puntos centrales que tú plantearías en una ley, no en esta ley, digamos en el Ecuador, de lo que se tiene que hacer, independientemente de la ley que ha mandado el presidente? A ver, antes de responderte sobre las recomendaciones, quisiera ya hacer un énfasis en una cosa que tú dices y que has mencionado acertadamente, que es el hecho de que la ley en algunos puntos puede ser contraproducente. Señalas perfectamente este caso de que las donaciones por parte de los empresarios podrían hacer que haya una subordinación o no una actitud complaciente o servicial de determinadas fuerzas del orden en torno a intereses de empresas que están haciendo las donaciones. Entonces ahí como tergiversamos y de alguna manera hacemos corporativos y clientelar a la política de seguridad en torno a los benefactores de las fuerzas de seguridad. Eso por una parte, pero esa no es la única contradicción que tiene la ley, ¿sí? Hay otras y te las voy a plantear. Primero, te puedo decir que
eh, el indulto, este indulto anticipado, que yo te decía que yo lo llamaría como una medida de impunidad preventiva, casi, casi, lo que hace es reforzar todo este sistema o todo este sistema de impunidad que existe en el país, que deslegitima a las instituciones de seguridad, pero también a las instituciones de justicia. ¿Sí? Este sentimiento de impunidad lo hemos sentido muchísimo, sobre todo a raíz de todas las denuncias de desapariciones forzadas y las denuncias de los casos dramáticos que hemos visto donde se sospecha con mucha fuerza que existe un abuso de las funciones y del uso de la fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta es una situación que este abuso del indulto anticipado podría llevarnos a una deslegitimación de las instituciones de justicia, ¿no? Y de las instituciones de seguridad también. Ojo, que ellas, el exceso de abusos podría, pues, hacer caer su opinión dentro de la sociedad. Ya pasó Después, con la Balbina, es decir, es increíble. El presidente le está planteando a los 16 prisioneros que los puede indultar. Y las Fuerzas Armadas en una posición no de decir, señores, vamos a investigar el caso, vamos a tratar de tener los correctivos para que nuestros elementos sean más claros y más eficientes en el momento de actuar. Y no simplemente les dice que va a actuar. Entonces, los señores estaban esperando que ganen las elecciones de nuevo porque sabe que lo van a indultar. Es absurdo. Eso está claro, clarísimo. pero además que estas medidas de impunidad son contraproducentes contra las mismas instituciones, las deslegitiman. Es decir, pueden haber un grupo de personas que salgan impunes, que a todos nos duele la impunidad, pero toda la institución sale deslegitimada. Y esta es una cosa que no es una medida contraproducente. La otra cosa, quejarse de la prisión preventiva. ¿Sí? Porque como hay prisión preventiva obligatoria para toda persona sospechosa de estar vinculada con estos grupos, pues resulta que podríamos incrementar los indicadores de hacinamiento en las cárceles. Y ojo, cuando una persona cae con una prisión preventiva en el sistema carcelario, no siempre sale en el tiempo en el que dispone la ley. Y hemos visto muchos casos en que la prisión preventiva dura años, incluso para personas inocentes. ¿Por qué no va a ser, por qué va a ocurrir de diferente manera en este caso o en estos casos o con esta ley? Y esto podría agravar las condiciones de las cárceles que no han salido de su circunstancia de crisis, digamos. No hemos tenido masacres en el último tiempo, pero hemos visto que siguen en crisis y las cárceles son la escuela del delito, lamentablemente, la oficina del delito. Lo que estamos haciendo es proveyéndoles de mayores recursos humanos para que el poderío de las bandas o el poderío de estos grupos criminales pues se extienda. Y en ese punto también es contraproducente la ley. Creo que esto es una cosa que hay que ajustar. Y el último punto en el que te diría que yo he visto que hay, que es contraproducente la ley, es que hay esta declaratoria de zonas de seguridad, ¿sí? Que son las zonas de seguridad donde se pueden establecer como regímenes de excepción económica, financiera o administrativa, ¿sí? Porque se les puede dar exenciones tributarias, pueden recibir estímulos económicos, administrativos, etcétera. Y en estos lugares donde hay esta condición de excepcionalidad, también van a estar trabajando las Fuerzas Armadas y la policía, que además gozan de inmunidad anticipada. ¿Qué vamos a hacer si es que coinciden en una zona de seguridad que está tan desregulada o que tiene tanta excepcionalidad? ¿Qué va a pasar si coincide esta zona de seguridad con estas características con grupos de Fuerzas Armadas o de policía que han sido infiltrados? Es probable que podamos tener ahí determinados agujeros negros donde se reproduzca la criminalidad, porque son zonas que no están controladas, no están monitoreadas y volvemos a lo que decía el ChatGPT, hace falta control de las autoridades que ejercen la fuerza o que toman las decisiones, ¿no? Entonces, necesitamos
ejercer un sistema o plantearnos un sistema de mayores controles, de mayores y mejores controles y de una evaluación más periódica para evitar que estas externalidades pues terminen siendo súper contraproducentes y terminen desbordando o potenciando la violencia o la criminalidad dentro del país. Entonces, bueno, quería plantear estas ideas porque me parecen que son importantes y que corresponden como a un análisis punto por punto de las cosas que plantea la ley. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay un montón de cosas que hacer. Mira, yo te diría que cuando estamos en las circunstancias en las que estamos, a veces empezar por cualquier lado es adecuado porque la crisis es grande y la crisis nos desborda. Siendo súper concretos, bueno, yo empezaría porque es necesario hacer un control más exhaustivo de las economías criminales, es necesario fortalecer la UAFE, es necesario dotarle de tecnología, dotarle de recursos, dotarle de personal y dotarle de capacidades para interactuar con los sistemas de información de otras instituciones, que eso es una cosa que no tiene hoy por hoy. Esto significaría que podríamos convertir a la UAFE en una unidad que nos genere alertas tempranas. Hoy por hoy la UAFE es una unidad muy pequeñita, muy débil, con muchas necesidades, enfrentándose a un monstruo cuya economía es de las más importantes a nivel global incluso. Entonces necesitamos como fortalecer esta unidad para que podamos hacer un seguimiento adecuado de los flujos financieros de las organizaciones criminales. Y para ello también debemos entender que las actividades criminales son transnacionales, no se cometen solo en el territorio ecuatoriano. Entonces, el trabajar en cooperación con otros países es absolutamente importante. Pero no estamos hablando de pedir que traigan fuerzas militares y equipamiento y tanques, no, estamos pidiendo que debemos compartir información con otros países, con Colombia, por ejemplo, con Perú, con México. Lamentablemente tenemos rotas las relaciones, pero es súper importante establecer relaciones con México para que haya una mejor comprensión de lo que está pasando a nivel regional y con Estados Unidos también. Ahora, recordemos que Estados Unidos ha entrado desde la presidencia de Donald Trump en un periodo donde se han relajado las políticas que controlan actos de corrupción de las empresas multinacionales en el exterior, ultramar, digamos, por fuera de los límites norteamericanos. Y entonces esta relajación de las políticas de control y sanción de la corrupción también están relacionadas con el relajamiento de las políticas que hacen seguimiento al lavado de dinero o a las actividades de ciertos empresarios que podrían estar contaminadas con visos de responder a una asociación ilícita. Entonces necesitamos tener una política exterior y decirle a los Estados Unidos y a los otros países, hey, es importante que tengas un control, es importante que nos ayudes a detectar estos flujos financieros, es importante que nos fortalezcamos y trabajemos en conjunto para detener el poderío económico de estos grupos. Entonces, Claro, esto me hace falta. ese punto es esencial. ¿Cuál sería el segundo y tercero? Pues yo te diría que el segundo y tercero es que nosotros, más bien dicho, el último punto que te lo voy a plantear así muy claramente es que esta ley habla de todo menos de fortalecimiento de la justicia. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer la justicia, reducir la impunidad, necesitamos que hayan jueces probos, necesitamos que haya los recursos necesarios, necesitamos una depuración del sistema judicial y el aumento de penas, el aumento del encarcelamiento, de medidas que son punitivas netamente, no va a por sí solo no va a mejorar las condiciones de inseguridad si no tenemos un sistema de justicia que opere según los mandatos de la ley. Entonces, mi recomendación es esta: mejorar la cooperación, mejorar la institucionalidad que sigue a la economía ilegal y además fortalecer la justicia para que la ley se cumpla y para reducir la impunidad. En el tema social, ¿qué planteas?
Bueno, en el tema social es necesario dotar de servicios sociales a toda la población, ¿no? Estamos con unos indicadores muy elevados de pobreza, de falta de escolaridad, tenemos unos grupos grandes de ninis, ¿no? De niños que ni estudian ni trabajan, tenemos, bueno, muchas necesidades sociales en salud también, bueno, distintos tipos de atención que se requieren en la población. Esto quiere decir que tenemos que tener una ley de lucha contra las organizaciones criminales, sí, está bien, pero necesitamos también tener un plan de atención social que vaya de la mano y lograr este equilibrio. Creo que es un verdadero desafío, pero no hacerlo no necesariamente va a generar resultados positivos. Es necesario pensar la seguridad de manera integral y poner en marcha múltiples estrategias para combatir la inseguridad. Tú dices múltiples estrategias, un plan integral que contemple el tema fundamental del lavado de dinero, el control, el segundo, el tema de la justicia, ¿verdad? Prueba y con elementos claros que puedan evitar la impunidad. Y en tercer lugar, el tema social, que tiene que ver con la incorporación de todos los jóvenes y la sociedad a servicios básicos de calidad. Bien, entonces, Carla, estos puntos que tú has precisado me parecen fundamentales, porque es un tema integral el enfoque que hay que darle a la política que tiene que ver con seguridad y con el tema de lograr una paz y una tranquilidad para la población. Yo quisiera, Carla, que agradeciéndote por tu participación, nos des un mensaje final de lo que tú crees que en el país está pasando y lo que se debe hacer, tu recomendación final, tu exhortación, digamos. A ver, yo te puedo decir que la política pública de seguridad es una política que debe ser tratada con mucha seriedad. Un conjunto de iniciativas espontáneas, poco articuladas y poco reflexionadas no necesariamente nos van a llevar a la consecución de los objetivos que el país necesita. Necesitamos una reflexión más seria, más de fondo, más calculada, más programática, y necesitamos que las iniciativas de leyes sean instrumentos para conseguir objetivos grandes incorporados en un plan. Esto quiere decir que necesitamos un plan de seguridad. Hasta ahora no conocemos cuál es el plan que el gobierno maneja, y en torno a ese plan necesitamos formular las leyes y no al revés, para poder trabajar de una manera más estratégica y menos espontánea de lo que estamos haciendo ahora. Necesitamos hablar con seriedad, con mucha seriedad, de la política pública, de la política criminal que el país necesita para enfrentar la situación de violencia y romper con los círculos que estamos teniendo ahora, romper con la situación que estamos enfrentando, y para poder pensar en una sociedad y en una transición a un momento más pacífico. Entonces, la coordinación de todos los sectores, especialistas, empresariado, el gobierno, en función de hacer un plan, y la coordinación entre todas las instituciones del Estado es fundamental, ¿verdad? Yo creo que el caso concreto que tú le debes conocer muy bien en Medellín fue posible, siendo una ciudad muy conflictiva en una época, haberse convertido en un sitio turístico muy importante, gracias a la coordinación y a la participación de todos los sectores. Bueno, entonces, a todos los amigos que nos están escuchando de Colectivos, miren, aquí tenemos algunas ideas bien bonitas, bien importantes que tenemos que tomar en cuenta. Carla nos ha traído ese aporte y agradecemos por eso a Carla y a todos ustedes a seguir pensando para echarle mate. Pónganse pilas. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao. Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha.